Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Ya Supiste del ISSSTE. Como cada miércoles estamos aquí muy atentos con ustedes y esperemos que ustedes también estén con nosotros acompañándonos, porque hoy tenemos un importante tema que es tabaquismo. Como ustedes saben, el próximo lunes es el día de no fumar. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar sobre tabaquismo y las consecuencias que se generan a raíz de fumar, de consumir tabaco. Déjenme decirles que está con nosotros el doctor Javier Navarro Mercado, quien es coordinador de la clínica de tabaquismo de la Clínica de Especialidades de la delegación del ISSSTE en Jalisco. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, gracias por la invitación. Doctor, pues platíquenos, ¿qué es lo que va a suceder el próximo lunes? Y primero que nada, ¿qué es el tabaquismo? ¿Por qué las personas fuman? Bueno, esa es una pregunta interesante, amplia, para dar una explicación integral. Pero antes de eso yo quisiera, para que quien nos escucha o nos ve, es que hablar adicciones es un gran complejo de actitudes que se transforman en enfermedades. Tabaquismo es una de ellas. Está clasificada en la CIE-10, que es de la OMS, como una enfermedad. Y por lo tanto, en la consulta cotidiana, cualquier médico, enfermera o trabajadora social puede detectar. Y luego hay que anotar el expediente. Pero ese ya es un proceso. Quisiera decirles que las adicciones es a muchas cosas: a alcohol, a drogas, a medicamentos, inclusive a las relaciones interpersonales como seres humanos. Y entonces, como todo fluye y se da, la consecuencia es que es tomar y fumar. Me refiero eso es lo de fondo. Pero para que esto se dé y florezca, lleva tiempo. Y entonces, tabaquismo es una de las adicciones más importantes, pero que de fondo lleva un trastorno emocional. ¿Y cómo le voy a hacer para identificar a qué o quiénes o a quiénes afecta? Esta adicción no tiene predilección por ninguna clase social. A niños, a adultos, a tercera edad, a mujeres, a hombres, a todo el que se ponga enfrente. Y entonces los factores que se dan, el día lunes vamos a hablar más ampliamente sobre esto. Pero todo padecimiento se transforma en una historia natural de la enfermedad, cualquiera que sea, un padecimiento agudo o un padecimiento crónico. Y entonces tabaco es una enfermedad, tiene una historia natural. Si no actuamos a tiempo, esa adicción se prolonga y se hace crónica y se complica. Y como es una enfermedad asintomática la mayor parte del tiempo, pues la persona se confía. Y entonces se transforma el tabaco como el mejor amigo del hombre. Porque al mismo tiempo es amigo y es enemigo. Pero la mayor parte del tiempo la persona lo cobija como un amigo porque le proporciona placer, le soluciona problemas de momento. ¿Por eso las personas fuman? Las personas fuman fundamentalmente por esos cambios emocionales que te comento. Porque también quiere decir mucho el ambiente. Entre los factores ambientales está la propia familia, los genes que también influyen.
Y como es un proceso crónico, pues una persona puede tener muchos factores alrededor, desde genética, ambiente familiar, ambiente de trabajo, ambiente de la escuela, ambiente de los amigos, y ahí se va dando el proceso de adicción. Y como nadie le toma importancia a esto, entonces en la historia natural se va a estar reflejando como una enfermedad con complicaciones sintomáticas o sindromáticas. Y abarca desde la piel, que es el órgano más extenso que tenemos, y hasta de la punta del cabello en la cabeza hasta las uñas de los pies. Hay cambios fundamentales, nomás que las personas no lo notan. Y también cuando van a consulta, a mucha gente se le pasa eso. Se atiende el motivo por el que va el paciente. Va por un dolor de cabeza, pero a lo mejor es por tabaquismo y estrés. Entonces, dolor de cabeza, te prescribe un medicamento analgésico y punto. Entonces, es un problema multifactorial, multidimensional, y que la gente no estamos educados para eso. Permítanme decirlo así. A pesar de que hay leyes, hay normas para el manejo y control de tabaco. Pero aquí influye mucho la producción de tabaco, las tabacaleras, las leyes de impuestos y todo eso que se refleja, seguimos en lo mismo. Ha habido avances en el control de esto. Ustedes ven que en centros comerciales, restaurantes, cantinas, bares, se suprime el deseo de fumar, pero prosigue. Y entonces, ¿qué hacer ante esto? Yo dijera que en el ambiente hay algo que no hemos observado. Una cosa es el tabaco y los alquitrales y la nicotina que fluye en el ambiente. Y la gente dice, es que está muy contaminado el ambiente. Pues sí, claro. Pero de esa contaminación del ambiente también estamos nosotros. Sí. Hay mucho estrés. Y hasta los niños están impregnados de ese estrés a nivel familiar. Y eso también contamina. Entonces, tenemos que ir muy de fondo en esa historia natural. Entonces necesitamos abordar más clínicas de tabaquismo. No hay suficientes a nivel nacional. Y los que hay cierta experiencia, otros menos. El ISSSTE a nivel nacional tiene como 18 clínicas distribuidas en toda la República. País. Pero aquí en Jalisco nomás tenemos una. Había una que estaba en el Hospital Valentín, pero que por ahí en el año 2008, 9 o 10, algo así, dejó de funcionar. Porque no había apoyos. Entonces también tiene mucho que ver la voluntad política de cómo implementas una clínica, porque debe de hacerse con recursos, con un equipo humano, con un área física y tener una gestoría de voluntad política. No todo el mundo se interesa por estos temas, no nomás estaba aquí, hay muchas cosas que en prevención se dejan de lado. Pero el motivo es tabaquismo, ¿verdad? Entonces... Hablando de tabaquismo, doctor, me llamó la atención el otro día que platicábamos justamente de este tema, que mencionaba que las emociones tienen mucho que ver con que una persona sea fumadora o no. ¿Nos puede contar nuevamente a qué se refiere con eso? Bueno, porque entre los factores predisponentes o que desencadenan está una historia personal de cada quien y una historia familiar y una historia ambiental. Y hoy por hoy estamos invadidos como un tsunami de cosas
que la población está recibiendo mensajes negativos de todo tipo. Y luego las relaciones interpersonales fluyen y se dan en forma negativa. Hay gente tóxica que provoca toxicidad en otra gente, incluyendo sobre todo en la familia. Los hijos perciben eso. Y entonces aumenta la delincuencia, aumentan los robos. Entonces son factores ambientales que se suman para que el joven empiece a fumar. ¿Como y hoy un por escape, hoy, doctor? Pues podría ser un escape, pero fluyen muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Por decirte, yo lo que escucho y observo es o imito. ¿Un qué? Yo imito lo que veo y escucho, como niño. Si alguien habla una mala palabra, eso aprendo. Si veo fumar al padre y a la madre, yo fumo. ¿Sí? Si veo a mis amigos en la primaria y secundaria, fumo. Sí. Por eso la magnitud del problema va en aumento. Si hablamos por sexo, ya ahora las mujeres fuman más que los hombres. Y no lo estoy diciendo yo. Las encuestas de adicciones así lo determinan. Y entonces ya hasta la edad, si antes se decía que de los 15 años, ya ahorita hay niñas de los 12 que fuman. Wow. Y eso que provoca pues muchas complicaciones de abortos, de situaciones de niños de bajo peso al nacer, etcétera, etcétera. Y entonces los niños empiezan a ver eso, la cuestión ambiental. Si entramos a la adolescencia, pues ahí están los problemas también. Sí. Cada momento, cada día que creces con la inseguridad y con cosas, pues la gente se estresa y fuma. Entonces, por eso lo digo, y no nomás yo, los grandes investigadores de esto se centran en trastornos emocionales. Acordémonos que el ser humano trabajamos 4 estructuras de cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, el cerebro, y tenemos un cuerpo emocional, como lo hacemos trabajar. Y también tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, cuando debe de haber un manejo holístico con la persona, con el que va a consulta. Y entonces tenemos un gran problema. La demanda por tabaquismo no se da en la consulta como una embarazada que va a control prenatal. No se da por un niño que trae diarrea, etcétera. No. Tabaquismo está escondido. Porque a la gente no le importa. Hasta que tiene complicaciones y que se le dice esto por esto. Si empieza a tener trastornos dentarios, puede ser por tabaquismo. ¿Qué son los trastornos dentarios? Me queda claro que cambios en los dientes, pero ¿cuáles son esos cambios? Pero son procesos agudos y crónicos. Puede haber de los tejidos parodontales una serie de debilitamiento de los tejidos que provoca caída de dientes, que se formen abscesos, focos sépticos. Ya hemos visto hasta casos por abscesos que hay infartos. Entonces, el riesgo es inminente. Entonces, ¿cómo atender este asunto? Pues es que, ¿cómo atiendo el problema mental? No es exclusivo de las clínicas de tabaquismo ni de la consulta del sistema médico del ISSSTE o del IMSS. No podemos corregir totalmente al 100%. Tiene que intervenir la sociedad, tiene que intervenir el gobierno, tiene que intervenir todas las estructuras y la familia sobre todo. Entonces, es un gran problema de salud pública. Entonces, pues así como tenemos muchos, yo sé que tenemos muchos,
pero hace falta más apoyos, más insumos para que esto se aborde más integralmente. ¿Cómo una familia, unos padres de familia pueden darse cuenta que su hijo está fumando? Claro, una es muy lógica, es el olor, ¿no? Que cuando una persona fuma, pues el humo se penetra, se impregna en la ropa. Pero si llegan y se mastican el chicle y se ponen el perfume, ¿de qué otra manera una persona o un padre de familia se puede dar cuenta de que su hijo está fumando? Pues no nomás para tabaquismo, para cualquier adicción, ¿Sí? Sea alcohol, sea drogas, cambios conductuales. Se observan desde el aprendizaje en la escuela o deserción temporal o final de la escuela. Ahorita por lo de la pandemia, pero también si observamos que el que está estudiando en casa por línea también abandona todo. Por Claro. eso ahorita tenemos deserción de mucha gente, tanto de la universidad como del sistema educativo estatal. Entonces, hay muchas maneras, conductas de los hijos, cambios emocionales, formas de ingerir alimentos, cambios en la... ¿A qué se refiere con formas de ingerir alimentos, doctor? Porque hay gente que consume vorazmente otro tipo de cosas, o no mastica adecuadamente y tiene trastornos digestivos, diarreas, cosas. Y entonces hace que el niño, el adolescente o el adulto, aunque diga que no fume, como tú decías, pues si hay signos especiales, en la misma ropa, pues, el que fuma ya ni se huele, Sí. tiene anosmia. Entonces, las mujeres, por ejemplo, embarazadas que siguen fumando, eso ya no debe de existir. Y entonces los padres tienen que ir detectando conductas de los hijos. Pero eso cada ratito se observa más problemático. ¿Por qué? Porque ya en el hogar hay abandono. Ajá. Ya la mujer trabaja, el hombre trabaja. Sí, sí, sí. Se deja a los niños con los abuelos no tienen autoridad. O las guarderías, las estancias. Y entonces es una circunstancia revolvente que se va dando. Pero la madre dedicada y asertiva lo sabe, lo entiende rápido. Hay rebeldías de los muchachos, obviamente. Hay gente que ha matado a sus padres y a sus abuelos porque no les dan para los cigarros o para el cigarrillo de marihuana. Se observa eso. Y ha salido hasta en los periódicos. Sí, claro, pero y eso, cada día más. Eso lo vemos. Eso lo vemos cotidianamente. No más que es un proceso adormilado. Que por más que vayamos a difundir, la gente se le dificulta porque está pensando en la situación económica. Está pensando, yo no lo voy a poner ahorita lo de la pandemia porque pues apenas fue el año pasado. Esto siempre ha existido. Hay una indolencia por el factor educacional. Estoy hablando en términos generales. Y entonces también el gobierno tiene que aportar lo suyo para que la educación se dé completa, integral. Ya observamos que la educación ahora ha sido restringida a comparación de hace muchos años. Quitaron materias y una de ellas es ética, que forma parte de la educación. Bastante importante, ¿no? Entonces, estamos fallos. Entonces yo diría que está considerado que hay muchos analfabetas, ¿no? Por la lectura, por lo que tú quieres. Pues yo te diría que somos analfabetas en la forma de conducirnos y en la forma de percibir estrés
y emociones. Ahí somos analfabetas también, porque no sabemos manejar eso. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se debe de manejar ese estrés, como usted lo menciona, y todo lo que nos acontece últimamente con estos tiempos de ajetreo? Pues volviendo a una mejor organización familiar, volviendo a valores. No estoy hablando que todo el mundo se persine a toda hora, estoy hablando de la espiritualidad bien manejada. Sí, claro. Y que haya responsabilidad y respeto por todos. Porque si no, créanme, si hasta en el sistema de salud nos hacen falta muchas cosas. Pero cada día tenemos una carga enorme Sí, de padecimientos. sí. Pero lo que nos hace falta es enfrentar el proceso de prevención. La gente acude ya cuando tiene una carga de enfermedad. ¿Y cómo se debe de prevenir, doctor? Ya habló usted de los valores, ya habló usted de tener una mejor educación familiar, ya habló usted de que es importante que los padres estén alertas al comportamiento de los hijos. ¿Qué más podríamos abonar a ese tema? ¿Cómo prevenir que una persona, sea un niño de 12 años, como usted dice, que ahora inician a consumir tabaco e incluso otras cosas, o un adulto, ¿no?, que está pasando quizás por una crisis de estrés o por alguna crisis emocional? O sea, es muy sencillo volver a reeducarnos. ¿Cómo Todos. se vuelve a reeducar? Tú y yo como adultos tenemos la obligación y la corresponsabilidad de hacer mejor las cosas. Sí, Con responsabilidad. Y no se requiere riquezas para eso. Porque todo el mundo pone el factor económico como el primer obstáculo. Todo se puede hacer. Es redistribuir responsabilidades, redistribuir la educación, reorganización del hogar y los ejemplos. Nos guste o no nos guste. A los que ya estamos viejos, ya hasta con silla de ruedas, tiene que imperar un orden. Si no hay eso, pues cada quien hace lo que quiere. Y entonces esta pulsación de cosas se van a seguir dando. A pesar de que en la época moderna ya tenemos más información, Tenemos más información de acercamiento, de adicciones de todo tipo, cómo prevenir, cómo esto. Sí, pero hace falta sincronizar eso. Aprovechar los recursos que ya hay y si no, ser creativos. Por eso yo pongo en mis mensajes el poder de cambiar todo. todo. Y es lo que se impregne bien en cada ser humano, cada ¿Es fácil persona. o es difícil? Bueno, para muchos es una utopía. Pero si el país, estamos hablando como país, ¿y de dónde se debe de empezar primero? Con lo mío, con mi persona, familia. con la familia. Pero el primero soy yo. Si no cambio yo, créanme que no se va a poder. Y entonces cada quien va a estar navegando y esperando que las situaciones se den de otra manera. La enfermedad por complicaciones del tabaquismo son tan diversas, hasta el cáncer de todo tipo va a seguir, y para algunas personas es más fácil que para otras, porque las personas que ya están enfermas, es decir, que tienen una comorbilidad, son diabéticos, hipertensos, y están fumando, tomando, etcétera, pues son riesgos agregados. Y entonces, en la medida que te cuides tú como persona, pues esa va a ser tu expectativa de vida. Claro. Si no, la adicción te va quitando años. A eso es lo que se le llama avisa en salud. Años de vida perdidos. Ok. Entonces, hay mucho por hacer. Yo por eso insistiría, es el reto individual,
el reto familiar, el reto de la sociedad, el reto del gobierno, porque seguimos todavía con cosas. La industria tabacalera persiste, aunque ahora el cigarrillo cuesta más, de todos modos la gente sigue fumando. y las restricciones no se cumplen como tal. Hay bares y hay donde quiera que se sigue fumando, nomás pagan una mordida y ya.